Muy buenos días, amada Iglesia de Manchay, nuevamente con el estudio de la Palabra de Dios como cada domingo. Hoy día terminamos la serie de Nehemías con el título Dios mío, acuérdate de favorecerme. Cuando leemos esta expresión, fue una de las últimas palabras que Nehemías escribe en su propio libro en el capítulo 13. Es interesante que él regresó a Jerusalén luego de más o menos 10-12 años después de reconstruir los muros de Jerusalén. Y al volver a Jerusalén, ya que él había estado cerca de 12 años construyendo los muros, ayudando al pueblo a poder acercarse a Dios, él regresa al lugar donde él estaba trabajando y al cabo de un año él decide volver a ver cómo están en Jerusalén, y es ahí donde él se encuentra con muchas sorpresas, de modo de que él, al ver los cambios que sucedieron en Israel, especialmente allí en Jerusalén, donde él había puesto prácticamente gran parte de su vida y empeño en poder reconstruir los muros de Jerusalén, se da cuenta que las personas habían olvidado algunos principios de la palabra de Dios y él decide poder volverlos al Señor. Y vamos a revisar algunos principios que Nehemías logra sembrar en el corazón del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel logra acercarse a Dios. Y estos principios de una u otra manera son los que estamos viviendo en la actualidad. Así como Nehemías se fue más de un año fuera de Jerusalén, igualmente nosotros como creyentes hemos estado más de un año sin congregar. Y cuando regresemos a la iglesia del Señor, seguramente nos vamos a dar con algunas sorpresas. No todos los creyentes se han mantenido fieles, no todos los hermanos se han mantenido cumpliendo los principios de la palabra de Dios, y creo yo que este tema va a ser una forma en que Dios te va a mostrar qué es lo que debes tú tener en cuenta en este momento en tu vida. Así es que lo que vayas a escuchar en esta mañana, tómalo con mucho cuidado, porque creo yo va a ser lo que la palabra de Dios dijo en algún momento para el pueblo de Israel, pero va a ser algo vigente para ti. Nehemías, un gran líder, Nehemías, un hombre que se dio apasionadamente por las cosas del Señor, lo primero que hace cuando ve que el pueblo de Israel había dejado de hacer muchas cosas que a Dios le agradaban, lo que él hace primero es llevar al pueblo la palabra de Dios para que ellos escuchen lo que Dios dice. Es decir, él invita al pueblo a escuchar lo que Dios dice. Nehemías descubrió que la palabra de Dios era lo que daba un marco de referencia para que uno entienda qué es la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que hizo Nehemías ante esta situación espiritual del pueblo de Dios fue hacerles escuchar la palabra, hacerles escuchar la ley. Por eso es que en Nehemías capítulo 13, versículo 1 dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndole el pueblo. Qué importante es poder mirar la palabra de Dios para saber cómo estamos. Hay muchas personas que cuando alguien les comparte una verdad bíblica se incomodan, se fastidian, se molestan, y de pronto miran a la persona, sea hombre, sea mujer, le dicen: pero ¿tú qué hablas si tú también tienes defectos, tienes errores? Por eso que Nehemías no fue de frente a hablarles lo que él veía negativo en la vida del pueblo de Israel. Él había estado más de 12 años con ellos, les había enseñado muchas cosas juntamente con Esdras, pero luego cuando él regresa al pueblo donde él había estado trabajando, todo el pueblo de Israel se había olvidado. Y así es que él decide indicarles nuevamente cuál debe ser la forma en que ellos deben conducirse, y lo hace mediante ¿cómo? ¿Mediante qué? Mediante la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la única fuente de autoridad para decirte si estás bien o estás mal. El problema es que el pueblo de Dios se ha olvidado de las escrituras. El pueblo de Dios ha dejado de lado las escrituras y se ha puesto a escuchar muchos mensajes a través de las redes sociales que de una u otra manera nos ayudan, nos enfocan, nos fortalecen, pero es la palabra de Dios directamente oída y leída por ti la que va a provocar cambios en tu vida.
Escuchar la ley trae un llamado de obediencia. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, muchas veces nos cuesta escuchar la voz de Dios y no obedecemos sus instrucciones. Pero Dios va a mover de una manera u otra su voluntad para que nosotros podamos conocerla y nosotros podamos de alguna u otra manera obedecerla. Muchos creyentes se creen conocedores de la palabra de Dios, pero no la practican ni la obedecen. Los años en la fe no es un indicador de tu madurez. El tiempo que tú hayas hecho cosas para Dios no es un indicador de tu madurez. Lo que da madurez a la persona es el acto de obedecer la palabra de Dios o lo que tú conozcas de la palabra de Dios. Es importante notar que a través de la Biblia vamos a darnos cuenta de que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nehemías fue muy sabio al ver primeramente los errores del pueblo de Israel, al identificar los pecados que estaban cometiendo el pueblo de Israel y no de frente decirle lo que estaba mal, sino él fue a las Escrituras y a través de las Escrituras les mostró lo que ellos deberían hacer, porque la Escritura, en este caso la Biblia, la palabra de Dios, te hace ver tal cual tú estás. Y es importante porque a lo largo de la Escritura vemos que hombres de Dios, al escuchar la palabra de Dios, hicieron cosas grandes, hicieron cosas sorprendentes. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar a Noé. Noé escuchó la voz de Dios y construyó un arca. A pesar de que toda la generación, todos sus vecinos, todos sus conocidos le decían: estás mal, lo que has escuchado seguramente es tu imaginación, estamos en un lugar donde no va a haber lluvia. Él sabía, Noé tenía la certeza de que Dios le había hablado, y como Dios le había hablado, él escuchó la voz de Dios, y ese oír de la voz de Dios provocó en él un deseo de hacer lo que Dios le estaba diciendo, a pesar de que los demás o toda la generación de él decía lo contrario. Nehemías se dio cuenta de que el pueblo de Israel estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Y él podría haberle dicho: eso está mal, pero él primero hizo: vean las Escrituras, escuchen las Escrituras, leyó las Escrituras para que el pueblo se dio cuenta que no era Nehemías el que les estaba diciendo, sino era Dios el que les estaba diciendo. Y muchas veces hemos dejado de lado el escuchar la voz de Dios. Escuchamos muchas voces que se acomodan a nuestra forma de pensar, a nuestras costumbres, y no escuchamos la voz de Dios. Otro personaje bíblico es Moisés. Moisés escuchó la orden de Dios para cruzar el mar y Dios le dijo: cruza. Y él levantó su vara y el mar se abre. Quizá para mucha gente de alrededor de Moisés en ese momento vio el mar delante y vio a los egipcios detrás y empezó a decir: ¿por qué nos has traído aquí? Mejor hubiéramos muerto en Egipto. Acá nuestros cuerpos van a desaparecer, los animales se lo van a comer, al menos allá hubiéramos tenido un entierro digno. Estaban más preocupados en su cuerpo de lo que iba a suceder que de lo que Dios había hecho en sus vidas sacándolos de Egipto. Así hay muchas personas que se olvidan lo que Dios les ha dicho, se olvidan lo que Dios ha hecho en sus vidas y se vuelven personas ingratas. Aquí vemos cómo Moisés escuchó la voz de Dios, se acercó a ese gran mar y sabemos la historia, cómo es que ese mar se abre y el pueblo de Israel pasa en seco. También vemos a otro personaje bíblico llamado Josué. Josué oyó la instrucción de Dios y al escuchar la instrucción de Dios, él logró entrar a Jericó. Aunque quizá para algunos de los soldados que estaban alrededor de Josué les parecía una locura. Quizá él, mientras recuerdan ustedes la historia, él daba la primera vuelta a Jericó. Muchos de estos soldados dirían: pero ¿por qué estamos dando vuelta? ¿Por qué no vamos y atacamos? Nosotros hemos sido formados para pelear, para batallar. Este líder que está delante de nosotros, ¿qué le pasa? Es blandito, le falta valor, ¿qué hace dándonos vuelta? Quizás la imaginación de ellos
producto de su experiencia personal, les llevó a conclusiones equivocadas, pero Josué estaba haciendo lo que Dios le había dicho. Y él obedeció lo que Dios le había dicho, a pesar de que las otras voces quizá decían todo lo contrario. Por eso son muchas las maneras que Dios tiene para comunicarse con nosotros. Y una de las formas más correcta y más directa y más segura es la Biblia, la oración. Dios también mueve ciertas circunstancias para que nosotros podamos entender su voluntad. Pero Dios también usa a personas para hablarte. El orgullo muchas veces impide que nosotros podamos tener nitidez en oír la voz de Dios. Y hace de que nosotros solamente querramos escuchar lo que nos conviene, no lo que no nos conviene. Es interesante que nosotros tenemos que afinar nuestros oídos para que estén listos a escuchar la voz de Dios, pero sobre todo a obedecerle. El pueblo de Israel en aquel tiempo había olvidado las promesas que había hecho cuando levantaron los muros de Jerusalén. Se habían olvidado, habían dejado a un lado, y aquí estaba Nehemías nuevamente, siendo el instrumento de Dios para que el pueblo de Israel vuelva a los caminos del Señor. Muchas veces nosotros escuchamos, es decir, recibimos la palabra de Dios, pero no estamos dispuestos a obedecerla. Y en esta mañana yo quiero desafiarte a que tú escuches lo que hizo Nehemías, a que tú escuches y veas quizá a través de algunos gráficos que te voy a presentar lo que hizo Nehemías cuando este pueblo dejó los principios de vida que iban a bendecir a sus familias y empezó a hacer otras cosas que deshonraban a Dios. Se acercó Nehemías, el hombre de Dios, el instrumento de Dios, y lo primero que hizo fue hacerles oír la voz de Dios. Porque el pueblo que deja de oír la voz de Dios va a escuchar muchas voces que no le van a dirigir hacia Dios, sino lo van a alejar de Él. Ya en la palabra leemos en Juan capítulo 10, versículo 27, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Te pregunto, ¿tú escuchas la voz de Dios? Tú puedes decir sí, tú puedes decir amén. ¿La obedeces? ¿La practicas? Que este tiempo, este mensaje, sea una especie de termómetro espiritual para que tú evalúes si realmente escuchas, y si escuchas y entiendes, obedeces. Hay otro texto en Proverbios capítulo 1, versículo 5 que dice: el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. El aprender a oír nos lleva a crecer en conocimiento, pero ese conocimiento debe ejecutarse a través de una acción. Y cuando uno realiza esa acción producto de lo que uno ha aprendido, adquiere habilidad, adquiere destreza. Y de pronto te es más fácil escuchar a Dios y obedecer inmediatamente, que de pronto con alguna enseñanza te fastidie, te moleste, te incomode. Por eso, algo importante que nosotros debemos tener presente es que la palabra obedecer viene de oboedire, y de ob audire, ¿no? Audiri en latín significa escuchar. Es decir, la palabra obedecer, obediencia, en el latín viene de una palabra audire que significa escuchar. De modo de que la obediencia está ligada al acto de escuchar. Por esa razón, Nehemías hizo algo que nos debe desafiar a nosotros. Nosotros debemos acercarnos a las Escrituras y el deseo de obedecerla debe ser inmediatamente. ¿Cuántas veces nosotros hemos entrado a diferentes cursos para poder aprender algo? Mucha gente le gusta la cocina y entra a un curso para aprender, y mientras está en el curso ya quiere estar realizando. Otros entran a un curso de mecánica y de pronto están escuchando al profesor las diferentes partes de un motor y ya en su mente ya están queriendo obedecer. Algunos entran a un curso de inglés, ¿no es cierto? Empiezan a practicar, pero en el corazón ya está el deseo de hablar con alguien en inglés.
Debe ser lo mismo cuando nosotros leemos la palabra de Dios. El deseo de obedecer debe ser algo que debe marcar cualquier intento, ¿no es cierto?, de nosotros acercarnos a Dios. Tú te acercas a Dios y ese acercamiento debe ser con el propósito de obedecer y de obedecer. Alguna vez, quizás cuando nosotros miramos el relato bíblico de Adán y Eva, ¿no es cierto?, cuando Dios le dice a Adán y Eva, mas del árbol del bien, del mal, no comerás. ¿Se acuerdan? Dios creó a Adán y Eva, ellos estuvieron ahí en el huerto del Edén y les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque de cierto que cuando de él comieres ciertamente morirás. Ahora, ¿usted qué cree, mi hermano? ¿Adán y Eva escucharon esa parte de la instrucción de Dios? ¿O quizá estaban distraídos, ¿no es cierto?, pensando otras cosas y no atendieron? ¿Y qué fue lo que Satanás le dijo a Eva cuando se acercó a tentarla? Con que Dios os ha dicho. Le puso duda de lo que Dios había dicho. Ella había escuchado lo que Dios había dicho, pero él le puso duda. Y le dijo, no es así, eso no es así. Y en muchos creyentes sucede lo mismo. Leen la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios y viene el vecino, viene la vecina, viene el amigo, viene la amiga, viene el profesor, viene la profesora y te dice, no, eso no es así. Y como tú no estás afinado a escuchar la voz de Dios, le crees y te siembra duda, lo que el diablo le sembró a Eva. Es decir, Adán y Eva no obedecieron porque no escucharon esa parte de la prohibición que Dios les había dicho. De modo de que este es un desafío, mi hermano. Es un desafío para que tú y yo, lo primero que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y obedecerla. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Estás aprendiendo el primer paso? El primer paso que Nehemías indicó al pueblo de Israel es que escuchen la voz de Dios. Y a medida que nosotros escuchamos más la voz de Dios, definitivamente cualquier cambio que Dios nos diga que nosotros debemos hacer en nuestra vida va a ser sencillo y va a ser fácil. Pero cuando tú dudas de que Dios te ha hablado, así un ángel del cielo baje del cielo, tú no vas a obedecer porque vas a creer que lo que tú estás haciendo está bien y nadie te va a cambiar. De modo de que Nehemías empezó bien, llevando al pueblo de Israel a escuchar la voz de Dios. Y luego que el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios, inmediatamente podemos pasar al segundo punto, donde Nehemías pone orden en Israel. Qué interesante. El acto de escuchar la palabra de Dios le abrió los ojos a Israel para darse cuenta qué es lo que estaban haciendo mal y deberían cambiar. En el verso siguiente dice, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Fíjese lo que el pueblo de Israel identificó al momento de que se leyó la palabra del Señor. Ellos escucharon que en la Biblia de aquel tiempo decía de que este grupo de los amonitas y de los moabitas no deberían entrar jamás en la congregación de Dios. Ahora, ¿quiénes eran los amonitas? Los amonitas eran los descendientes de Lot. Dios pidió a Israel, ¿no es cierto?, en un tiempo de que no molesten a estos hombres, pero estos amonitas fueron crueles con los del pueblo de Dios, con Israel. ¿Quiénes eran los moabitas? Los moabitas eran el pueblo, ustedes se acuerdan de Balán, aquel profeta que fue sobornado por los moabitas para que vayan y maldigan al pueblo de Israel. Y Dios frenó. ¿Se acuerdan que la mula habló y le impidió a Balaán hablar mal del pueblo de Israel? Pues los moabitas habían pagado a un profeta para que vaya y maldiga al pueblo de Israel, para que le vaya mal. Y es interesante, mi hermano, de que Dios prohibió a Israel que dejaran entrar a su pueblo a los moabitas. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo? Dios estaba cuidando
de que el pueblo de Israel no adopte costumbres de pueblos que deshonraban a Dios. Estos pueblos, al entrar a Israel, iban a cambiar su temor de Dios e iban a ver costumbres que deshonraban a Dios. Y como no escuchaban la voz de Dios, iban a escuchar la voz de estas personas. Por eso es que Dios les prohibió el ingreso. De modo de que lo primero que escucharon el pueblo de Israel cuando se abrió la ley es que no deberían estar estas personas dentro. ¿Y saben lo que hicieron el pueblo de Israel? En el versículo 3 dice, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Qué había pasado ahí? El pueblo de Israel no solamente había permitido que ingresen estos dos pueblos que eran pueblos que Dios no quería que se junten. El pueblo de Israel se había comprometido en negocios, se había casado con mujeres, con hombres de estos pueblos, de modo que había hecho alianzas y pactos que de pronto no eran sencillos de dejar. Pero ellos tomaron la decisión de separar a todos aquellos que se habían mezclado con los extranjeros. Esto nos comienza a indicar o podemos identificar con este texto de que el pueblo de Israel sí fue atento a lo que Dios había dicho y sí puso en práctica lo primero que escucharon. Como que vemos, sí, un corazón que de pronto se presta a la obediencia. Vemos que el hecho de querer estar en comunión con Dios les hizo sensibles a esta primera verdad que escucharon y empezaron ellos a obedecer inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros debemos aprender, mi hermano, mi hermana, es que nuestra comunión con Dios no se debe canjear con nada ni con nadie. La obediencia a la palabra de Dios es importante en cuanto a lo que nosotros debemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? Y una de las cosas que hace es expulsar a Tobías. ¿Se acuerdan de Tobías? ¿Se acuerdan quién era Tobías? Tobías era el que se opuso a la construcción de los muros de Jerusalén. Era el que en una oportunidad vino a hablarles, vino a impedirles, luego vino con 2 personas más a impedirles. Este hombre hizo mucho daño al pueblo de Israel. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Dice el sacerdote Eliab, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Eliasib, fue el primer sacerdote de la lista de constructores. Es decir, cuando empezaron a construir los muros de Jerusalén, a él fue uno de los primeros sacerdotes que empezó la construcción. ¿Pero qué había sucedido? Se había emparentado con Tobías. Es decir, su hijo se había casado con los parientes de Tobías. Y esto era algo que Dios había prohibido, porque este hombre no era del pueblo de Dios. De modo de que Tobías no solamente había influenciado en este sacerdote, sino de que a través de este matrimonio de sus hijos había hecho de que él entre al templo y suceda esto. Miren, en el versículo 5 dice, y había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Este Eliasib, sacerdote, al emparentarse con Tobías, lo que había hecho era traerlo al templo. A este impío, este sacerdote, lo había traído al templo y le había hecho su vivienda donde guardaban las ofrendas, donde guardaban el incienso, donde guardaban los utensilios, donde guardaban los diezmos. Es decir, había sacado todo lo que servía para honrar a Dios y lo había puesto ahí y le había dado una gran habitación. ¿Se imaginan ustedes, mi hermano? ¿Cómo es posible que este sumo sacerdote haya permitido esto? Y Nehemías lo identificó. Y Nehemías, cuando ve que el templo del Señor había sido profanado por la entrada de este hombre que había hecho gran daño y que Dios había dicho que no permitan entrar al pueblo de Israel, y este sacerdote se había emparentado, Nehemías hace algo que años después Jesús
hizo cuando botó a los mercaderes del templo. Miren lo que dice este pasaje. El versículo 8 dice: y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiase las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Este líder, Eliasib, había permitido que Tobías ingrese a la habitación donde se guardaban las cosas de Dios. Eso hablaba de que a él no le interesaban las cosas de Dios. Eso mostraba de que a él no le interesaba que ahí se guardaba todo lo que iba a servir para la provisión de los levitas. Los levitas eran los encargados de ministrar al pueblo de Dios. Los levitas eran los encargados de servir al templo. Y las ofrendas, los diezmos, todas las primicias se guardaban ahí para la alimentación de ellos, porque ellos estaban dedicados exclusivamente a las cosas de Dios. Y Nehemías, al ver eso, lo sacó, lo botó, lo expulsó. No lo pensó dos veces, no le tembló la mano. Él dijo: este hombre está mal en este lugar, y lo botó, lo sacó. Te pregunto, mi hermano, en tu hogar, en tu vida, ¿cuántas cosas hay que deshonran a Dios? ¿Cuántas costumbres tú estás ya empezando a realizar en tu vida, producto de este gran tiempo de pandemia que no hemos podido congregar? Y ojo, el asunto de no congregar no significa que tú hayas permitido o abierto la puerta de tu corazón a costumbres que a Dios no le agrada. Puesto que nos estamos congregando virtualmente y has tenido oportunidad para hacerlo, pero quizás, como muchos dicen, te faltó megas y no te puedes conectar porque te faltó megas. Solo Dios lo sabe, no estamos para juzgarte, pero hay muchas formas de poder edificarse, y una de ellas es: tú a solas con Dios, abres la Biblia y Dios te va a hablar. ¿Y sabes lo que Dios te va a hablar cuando tú abres la Biblia? No dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y ahora el congregar en todas las iglesias es a través de las redes sociales. Ya nosotros estamos arreglando nuestro local para poder ir a congregar físicamente. ¿Y saben lo curioso, hermano? Muchas personas se acercan, y te digo muchas porque se acercan: ¿cuándo vamos a empezar nuestra ronda? ¿Y sabes quiénes son las personas? Aquellas que nunca congregaban cuando congregábamos. Puedes quizás sonreír ahí donde estás. Aquellos que de vez en cuando se aparecían en la iglesia, están reclamando: ¿por qué no nos reunimos? Pues nos estamos reuniendo porque Dios es espíritu, y nosotros nos estamos reuniendo a través de las redes sociales, que es una gran forma de poder ser bendecido y poder bendecir. ¿Y saben qué, mi hermano? Nehemías también se dio cuenta que este acto que había hecho este sacerdote de meter a este hombre, la gente se había olvidado de sus responsabilidades. Entonces Nehemías lo que hizo fue arreglar las finanzas. En el versículo 10 dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. ¿Saben qué, hermanos? Nehemías reprende a los hombres por descuidar a los levitas. Es interesante que ellos habían prometido anteriormente el poder ayudar a estos hombres que estaban dedicados a las cosas de Dios. Ellos prometieron que no los iban a descuidar. Capítulos anteriores, en el capítulo 10, versículo 37, dice que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Esto, mis hermanos, había prometido todo el pueblo de Israel cuando terminaron la reconstrucción de los muros. Dijeron: muy bien, ya reconstruimos los muros de Jerusalén, ya podemos hacer el servicio en la iglesia, muy bien, que los levitas no se preocupen, nosotros les vamos a proveer, vamos a traer las primicias, vamos a dar el diezmo, y ellos que no se preocupen, que se concentren en las cosas de Dios.
pero de pronto se olvidaron. Se olvidaron de sus responsabilidades financieras con aquellas personas que están involucradas en las cosas de Dios. Te pregunto, mi hermano, ¿cómo ha estado durante esta pandemia el asunto de las finanzas entre tú y Dios? Sí, Dios te entiende, pero ¿cómo has aprendido tú de lo que la palabra de Dios dice y cómo has obedecido y cómo has actuado? Es interesante que si nosotros retrocedemos en el gráfico anterior, dice, encontré, ¿no? ¿Vieron esa parte? Que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Y miren la pregunta ahí, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Te has preguntado eso, mi hermano? Hermano, gracias a Dios, hay muchos hombres y mujeres en nuestra iglesia que aman a Dios y la presencia de Dios les acompaña bendiciendo todo lo que emprenden y lo que tocan, que han sido fieles al Señor. Han estado acompañándonos durante este tiempo. Porque ¿tú qué crees, mi hermano? Que esta transmisión a través del internet, Movistar no nos cobra. ¿Tú crees que al estar aquí transmitiendo y utilizando la energía de Edelnor, el Edelnor no nos cobra? Pero ha habido grandes hermanos y hermanas fieles al Señor, lo cual les agradecemos, que a través de sus diezmos y sus ofrendas seguimos adelante. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque esta obra nadie lo va a parar. Y que tú aprendas a través de este mensaje o demores en aprender lo que es tu responsabilidad financiera ante las cosas del Señor, pues tú vas a dar cuenta a Dios, mis hermanos. Y la obra del Señor nadie lo va a parar. Y Nehemías le dice, ¿por qué la casa de Dios está abandonada? Quizá tú cuando vayas a limpiar la iglesia vas a decir, ¿por qué se han demorado tanto? Y la pregunta del Señor hacia tu persona es, mi hermano, ¿cuán fiel has sido tú en tus ofrendas y en tus diezmos? Y quizá me pongo en la posición de Nehemías y te digo directamente, porque quizá tú has aprendido otra cosa y bueno, sigue con tu aprendizaje. Pero yo estoy hablando a aquellos que conocen la palabra y saben el pacto que hicieron una vez en un retiro y saben muy bien cómo le dijeron al Señor, está bien, Señor, pase lo que pase, yo voy a ser fiel. ¿Por qué la casa de Dios está abandonada? ¿Sabes que ya hemos mandado a hacer un nuevo letrero para nuestra iglesia? ¿Tú sabes que estamos haciendo una nueva página web? Tú sabes que muy pronto en estas semanas ya van a tomar las medidas de nuestra local para hacer realidad el plan de nuestra iglesia. ¿Tú sabes eso? Pues no sabes porque no te has enchufado en las actividades de nuestra iglesia. Estamos orando, los miércoles oramos. Y te pregunto, ¿tú crees que eso va a salir de la nada? Pero ¿sabes qué? Dios ya eligió varios hombres y mujeres que están apoyando esto. Y ellos saben que la casa de Dios no está abandonada porque de una u otra manera el Señor les bendice. Y quiero agradecer de manera personal muchos hombres y mujeres que el Señor ha puesto ese amor hacia las cosas de Dios. Yo te digo, mi hermano, el Señor no es injusto y Él no se va a olvidar de la obra de tus manos. Que sea el Señor glorificándose en tu vida y acompañándote en cada cosa que tú emprendas. Mis hijos, y yo agradezco como pastor de la Alianza de Manchay, como el Señor, y lo tengo que decir públicamente, como el Señor utiliza hermanos y de pronto nos llega una bolsa de víveres y yo veo cómo mis hijos se dan cuenta y le digo, hijos, Dios provee. Esto lo trajo un hombre, una mujer, que Dios ha bendecido y puso en su corazón hacer esto. No te estoy diciendo con esto que a partir de mañana tú vengas con tu bolsa, mi hermano, no. Tú mira a un necesitado por el lugar donde estás, porque Dios habla a alguno de manera especial y le dice, lleva a tal persona. Y esas personas son obedientes y gracias al Señor. ¿Y sabe lo que había pasado en el tiempo de Nehemías? Los levitas habían tenido que ir a hacer otra cosa porque el pueblo no estaba cumpliendo su misión. El pueblo no estaba cumpliendo su responsabilidad. Pero, como en todo caso, siempre hay personas que son sensibles a la voz de Dios y hacen. Y dice el texto, ¿no? Habla de que de pronto todo Judá trajo el alimento, ¿no es cierto? Trajo todas las cosas y empezaron a hacer lo que habían prometido para Dios. Y Nehemías reorganiza todas las finanzas.
coloca a gente que realmente debería estar trabajando allí. Y allí Nehemías les hace recordar lo que ellos habían prometido. Miren cómo Nehemías primero escucha la voz de Dios. Cómo Nehemías, al escuchar la voz de Dios, se da cuenta de que el pueblo se había mezclado con pueblos que no deberían ser y los manda a alejarse. Cómo luego pone orden en Israel y primero expulsa a Tobías. Pone orden en Israel y comienza a arreglar las finanzas. Pone orden en Israel y empieza a reformar las familias. Porque las familias son el sostén de toda sociedad. Y el enemigo ataca a la familia, y cuando ataca a la familia destruye a los hijos. Cuando ataca a la familia y los errores de los padres lo pagan los hijos. Cuando vamos a Nehemías capítulo 13, versículos 23 y 24 dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban en lenguas de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Qué interesante, hermanos. Dice, la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. ¿Qué entiendes de esta porción bíblica, mi hermano? Ellos se habían casado con mujeres que no eran del pueblo de Dios, y estas mujeres, con sus costumbres, habían influenciado a los hijos, de modo de que este judío que hablaba, ¿no es cierto?, el idioma de los judíos, se casó con una mujer que no hablaba el idioma de los judíos, y esta mujer fue más influyente sobre los hijos que el judío, al punto tal que los hijos no hablaban el idioma de su papá, y como consecuencia de no hablar el idioma de su papá, no leían la ley que estaba en el idioma de su papá, y como consecuencia de esto, estos niños adoraban a los ídolos de su mamá. Y Nehemías identificó eso y comienza a reformar las familias. Qué interesante es esto, mi hermano. Y un comentarista dice esto, miren: este lenguaje le fue transmitido por medio de sus madres, así como costumbres, principios y tradiciones. Si no hablaban judaico, no podían leer las Sagradas Escrituras y obedecer a Dios. Ahora, hermanos, te pregunto, mi hermano, ¿cómo están tus hijos? ¿Qué le enseñas a tus hijos? Hay muchas familias, y gracias a Dios, que están utilizando los devocionales de Zona NIC para hacerles escuchar a los hijos. Están utilizando los devocionales del grupo de conectados y están haciéndole escuchar a sus hijos adolescentes. Hombres y mujeres de nuestra iglesia que están leyendo los devocionales, escuchando los devocionales que estamos enviando, y de alguna u otra manera eso está haciendo influencia en sus hijos. Pero ¿cómo está tu hogar? ¿Te has metido tanto en tu negocio? ¿Te has metido tanto en tu trabajo? ¿Que has creído de que el hecho de que no vamos a un local significa de que no vas a congregar? Ya es tiempo, mi hermano, de que abras tus ojos y busques de todas formas las maneras en que te puedas acercar a Dios. Hermano, yo relaciono mucho nuestra comunión con Dios con el acto de uno estar interesado por una persona, enamorado por una persona. ¿Un enamorado qué hace? Un enamorado busca las diferentes formas de poder acercarse al ser querido. Muchas veces contamos a los jóvenes que cuando uno empieza una relación, ¿no es cierto? Uno busca escuchar la voz del amado o de la amada y le invita a salir, y cuando sale conversa y está contento de que está con el amado o la amada, y están ahí ocupados buen tiempo, y cuando se van a despedir, ¿no es cierto?, él va a tomar su micro o ella va a tomar su micro, y de pronto esa demora, pasa un micro, pasa otro micro, y no se quieren separar. Él la acompaña a la casa, y en la puerta de la casa está que se despide: ¿me voy o no me voy? ¿Me voy o no me voy? Luego se despiden, él llega a su casa y le manda un mensaje de texto: ya llegué, y sigue la conversación. Es decir, ya no están juntos, pero ahora buscan otra manera de poder estar conversando y utilizan las redes sociales para estar conversando. ¿Por qué? Porque hay una pasión, hay un amor, hay un cariño que hace que quieran estar en comunión. El creyente es lo mismo, mi hermano.
El creyente busca todas las formas posibles para estar en comunión con Dios. Si no nos podemos reunir físicamente, pues se reúne virtualmente. Esa idea absurda de que no, yo solamente me reúno físicamente, pues mi hermano está equivocado. Pues el hombre que se apasiona por Dios, la mujer que se apasiona por Dios, busca todas las formas. Y si tú quieres irte a otro lugar, esa es tu decisión. Pero Nehemías fue muy claro. Las decisiones que tú tomas van a influenciar a tus hijos. Van a influenciar a tus hijas. Por eso termino con este texto que fue las últimas palabras de Nehemías en el capítulo 13. Dios mío, acuérdate de favorecerme. La obra de Nehemías, querido hermano, quedó marcada como la de un líder sabio, ¿no? Todo lo que hizo Nehemías ahí en Jerusalén quedó como una marca de un hombre valiente, de un hombre decidido, de un hombre comprometido, de un hombre sistemático, ordenado, de un hombre protector del pueblo de Dios. Es decir, en Nehemías encontramos muchas cualidades. Dios puso a este hombre en medio de todo el pueblo de Israel para que él sea un instrumento de bendición y el pueblo de Israel pueda acercarse a Dios. Y él en sus últimas palabras dice: Dios mío, acuérdate de favorecerme. Interesante cómo hace referencia cuando Jesús estaba en la cruz y empieza a decir Dios mío, ¿no? Y al final, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las últimas palabras de un hombre siempre es importante. Las últimas frases que un autor escribe a manera de conclusión en su libro evocan lo que realmente hay en el fondo de su corazón. ¿Sabes qué, mi hermano? En nuestro tiempo podemos ver a muchos creyentes tibios, poco comprometidos. Muchas veces se han conformado con las costumbres de este mundo. Echan la culpa a otros de su falta de comunión con Dios. Echan la culpa a otros de la ausencia de la palabra de Dios en su hogar. Pero mi hermano, necesitamos un cambio. Necesitamos cambiar. Necesitamos decir como Nehemías: Dios mío, acuérdate de favorecerme. Pero para que Dios se acuerde de favorecerte, tienes que tener en cuenta, mi hermano, escuchar la voz de Dios y empezar a ordenar tu vida. Saca todo aquello que a Dios no le agrada. Arregla tus finanzas, arregla tu familia. Mi hermano, que el carácter del Señor Jesucristo pueda traer bendición a nuestras vidas. Por eso yo quiero desafiarte a ti como varón en primer lugar. Desafiarte, ¿por qué? Porque en el mes de octubre vamos a empezar una campaña evangelística. Hablemos de Jesús. Durante el mes de octubre muchas personas están preparadas para vestirse del color morado y hablan de un Cristo muerto, no de un Cristo vivo, y pasean a un Cristo muerto y no a un Cristo vivo, y nosotros vamos a hablar del Cristo vivo. Y yo te desafío a ti, hombre, que hoy día te puedas conectar. Lo hemos colocado ya la dirección en el WhatsApp de los varones de la iglesia, y si tú tienes algún interés, envíanos un mensaje a través de este Facebook diciendo que tú quieres entrar. Vamos a tener una capacitación acerca del Evangelio cuádruple. Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana y Cristo viene otra vez. Ya tuvimos la semana pasada con las damas, con las mujeres de la iglesia. Ya tuvimos la introducción de lo que va a ser la campaña en el mes de octubre. Y hoy día te invito a ti, mi querido varón, querido hermano, querido hombre. A las 6:30 de la tarde por el Zoom vamos a hacer todo un estudio de lo que vamos a hacer en el mes de octubre. Porque en el mes de octubre vamos a tener cada semana un énfasis. La primera semana del 3 al 9, Cristo Salvador. Del 10 al 16, Cristo Santificador. Del 17 al 23, Cristo Sanador. Del 24 al 30, Cristo Rey que viene. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que en todas las redes de la iglesia, Sonaní, Conectados, Pasión Juvenil, Hombres de Pacto, Entre Amigas, vamos a estar tocando estos temas. Y el tercer domingo o el cuarto domingo de octubre vamos a tener un culto que tiene que ver con orar por los enfermos. Vamos a orar por los enfermos y vamos a enseñar y vamos a practicar
lo que dice Santiago cuando dice: llame a los ancianos y oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo. Pero primero vamos a hablar del Cristo Salvador. Luego vamos a hablar del Cristo que santifica. Luego vamos a hablar del Cristo que sana. Y luego vamos a hablar del Rey, del Cristo que viene pronto. Así que, mi hermano, si tú realmente estás escuchando la palabra del Señor, yo te reto y te desafío a que tú te conectes a una red de la iglesia para que aprendas. A través del WhatsApp de la iglesia ya hemos enviado el material del alumno para que tú puedas imprimirlo, y en la red que te corresponde tú vas a estar ahí llenando los espacios en blanco para que puedas conocer algo más de lo que es el mensaje del Señor Jesucristo. Que este mensaje de Nehemías no quede simplemente en una voz como un eco que se evapora a través del tiempo. Muy por el contrario, que se vuelva una práctica de tu vida. Porque nosotros, mi hermano, los que de una u otra manera queremos agradar a Dios, nuestra pasión es Jesús. Nuestro deseo es Jesús. Nuestra voluntad es hacer la voluntad de Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Y que este pasaje que Nehemías nos lo dejó en el último versículo: Dios mío, acuérdate de favorecerme, sea nuestra oración en esta hora. Decirle: Señor, acuérdate de favorecerme. Yo voy a hacer los cambios que el pueblo de Israel hizo. ¿Y saben qué, hermano? El pueblo de Israel cambió. Nehemías acaba y hubo 400 años de silencio, porque Nehemías es contemporáneo de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. De ahí no se volvió a escuchar palabra de Dios hasta que se levantó Juan el Bautista. Así que, mi hermano, que tu descendencia pueda heredar la verdad de la palabra de Dios, y que este clamor de Nehemías sea tu clamor. ¿Y qué te parece si oramos y le decimos al Señor: acuérdate de mí para favorecerme? Amén. Oremos. Padre, en esta mañana hacemos eco del clamor de Nehemías. Dios mío, acuérdate de favorecerme. Favorecerme, Señor, para poder eliminar todo aquello que he realizado, convenios, pactos, costumbres con gente que realmente no te honra. Señor, quiero acordarme de aquellas cosas que he decidido hacer en cuanto a mis finanzas. Y bendito Dios, quiero empezar a cambiar y hacer cosas que te agradan a ti, Señor, y dejar lo que no te agrada en cuanto a mi familia. Y de esa manera poder estar dispuesto a servirte. No quiero descuidar tu obra, no quiero descuidar tu templo, no quiero descuidar mi familia, no quiero descuidar mis finanzas, no quiero descuidar mi comunión contigo. Y me acerco a ti, bendito Dios, para decirte: aquí estoy, Señor, para que tú hagas el cambio. Y yo voy a decidir obedecerte y hacer tu voluntad. Te alabo, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, mi hermano. Entonces, esperamos a los varones en la tarde, y en octubre, mi hermano, empezamos nuestra campaña Hablemos de Jesús. Que Dios te bendiga y sigamos adelante. Shalom. Bendiciones.